palabra de nuestro Dios, de alabarle con estos cantos y darle la gloria y la honra que se merece. Hemos estado llevando una serie de estudios los miércoles en el cual estamos hablando en cuanto a la vida y la obra de Jesús, ¿verdad? Una de las razones por las cuales nosotros estamos viendo este tema es porque nosotros, al decir que somos cristianos, tenemos que ser al igual que ¿quién? Que Cristo, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante que nosotros debemos de tener en mente, ¿verdad? Decíamos nosotros de que cuando decimos ser una persona, es porque, por ejemplo, yo, si digo ser, mi apellido es Luna, mi nombre es Juan, mi papá es Juan Luna, mi mamá es María Flores, es porque me identifico con ellos, ¿verdad? Mucho en cuanto a mi padre y a mi madre. Entonces, cuando yo digo ser cristiano, pero vivo una vida en la cual no muestro que Cristo vive en mí, bueno, hay algún problema aquí, ¿verdad? Aquí es donde tenemos un detalle. Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, vamos a conocer a Cristo, vamos a conocer al Hijo, ¿verdad? De Dios, al unigénito. Y en cuanto al estudio que íbamos viendo, vamos a dar un repaso, estábamos viendo que Cristo es el Creador, ¿verdad? Junto con su Padre y el Espíritu Santo, lo vemos desde Génesis 1:1, y vemos que Juan, ¿verdad? El Evangelio según Juan, en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, nos habla de ello. En Colosenses nos dice el apóstol Pablo también, en el capítulo 1, versículo 15 en adelante, que todo fue creado ¿por quién también? Por Cristo, ¿verdad? Estamos viendo y vimos a Cristo primeramente desde antes de ¿cuándo? De la fundación del mundo, ¿verdad? Estuvimos viendo algunos pasajes, estudiando sobre esto, para tener en mente que Cristo ya existía desde antes de la fundación del mundo. Y es aquí donde nosotros podemos entender aquel misterio que el apóstol Pablo está explicando, y en el cual él mismo le dice la carta ya en Efesios capítulo 1, versículo 3 y en adelante, ¿verdad? En el cual habla de aquel Jesucristo, pero también habla de nosotros que somos la iglesia. Y esto tendría parte y estaba ya en la mente de Dios ¿desde cuándo? Dice ahí, desde antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros vamos identificándonos, ¿verdad? Cristo y el plan redentor de Dios está mucho antes de la creación. Entonces vimos esta enseñanza. Estuvimos viendo en cuanto a las profecías, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Mirábamos cómo viene el esquema de redención desde Génesis capítulo 3, versículo 15, en el cual aquella promesa de la simiente, y se va trazando, ¿verdad? Según vamos viendo con Abraham, Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 49, y así viene, ¿verdad? Trazando aquel esquema de redención, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Vimos las profecías, y no solamente vimos los puntos en el Antiguo Testamento, sino que también vimos la confirmación en el Nuevo Testamento, ¿recuerdan? Iniciamos viendo desde Mateo, capítulo 1, versículo 21, donde le dice, ¿verdad? Y habla de aquel Salvador que venía a salvar a su pueblo, pero también en el versículo 23 habla de aquella profecía que es Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Y esto es exactamente lo que íbamos estudiando. Ya hemos visto Cristo antes de la fundación del mundo, hemos visto a Cristo en las profecías, y después iniciamos viendo a Cristo, el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Decíamos que la Biblia claramente ahí en Mateo nos habla de aquel Salvador, en Mateo capítulo 1, versículo 21, nos habla de aquel Salvador, y luego estábamos viendo que habla de aquel Salvador que vino a nacer. ¿Dónde vino a nacer aquel Salvador del mundo? El Hijo de Dios. En un pesebre, ¿verdad? Vemos que viene a nacer un pesebre. Estuvimos viendo que desde el principio, desde el nacimiento de Cristo, y esto lo dice Filipenses, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que Cristo no se estimó al ser igual que Dios, ¿verdad? Como aquí aferrarse, sino que vino aquí a servir, a ser siervo. Entonces, Cristo nos está enseñando desde su nacimiento que el propósito no era lo terrenal. Estábamos viendo eso, ¿recuerdan? El propósito era empezar a enseñar lo que era más importante, que es lo espiritual, ¿verdad?
Iniciamos viendo a Cristo, el nacimiento de Cristo. Seguimos, nosotros la trazamos, ¿verdad? En cuanto al crecimiento de Cristo, decíamos que el niño, ¿verdad? Crecía ¿en qué? Y estamos hablando del Señor Jesucristo. Sabiduría, estatura, ¿verdad? O sea, era un crecimiento completo, pero nos habla aquí claramente que crecía en aquella sabiduría ¿de qué? Espiritual. Siendo que el mismo Pablo, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, leíamos Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos dice que Cristo, nacido de una virgen, vino a nacer ¿bajo qué? La ley, bajo la ley, la cual el mismo Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley. ¿Recuerda que estábamos viendo eso? Sino he venido para cumplir. Entonces, decíamos que ya durante este tramo que hemos trazado, estamos viendo la obediencia de Cristo al Padre. Estamos viendo la humildad de Cristo al Padre. ¿Recuerden que estamos viendo esto? Estamos viendo cómo es que Él sirve al Padre, como siervo, ¿verdad? Siguiendo el propósito que tenía. Entonces, llegamos al punto donde viene y se encuentra con Juan el Bautista. Viene y es bautizado. Mirábamos que fue bautizado, en el cual vemos en Mateo capítulo 3, ¿verdad? Nos habla en cuanto al bautismo, del versículo 3 en adelante. No vamos a leer todas esas citas porque ya estuvimos un tiempo en esas citas, sino que vemos a Cristo venir a cumplir, porque Juan le dice, ¿verdad? Yo necesito ser bautizado por ti. Pero ¿qué le dice Cristo a Juan? El versículo 15. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. O sea, era necesario que todo esto se estuviera acomodando. Entonces, el miércoles pasado, ¿verdad? El último miércoles, nos quedamos en que Cristo, al ser bautizado, fue llevado para ser tentado, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, es lo que estábamos viendo el último miércoles, para ser tentado. Hacíamos la aplicación, ¿verdad? En cuanto a nosotros como cristianos, podemos ver que hay una semejanza muy cercana, ¿verdad? Siendo de que nosotros, al ser bautizados, después del bautismo, ¿qué viene? Las pruebas, la tentación, ¿verdad? Mas, sin embargo, es algo muy importante lo que estamos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que Él sacó adelante, ¿verdad?, su vida y pasó estas pruebas, esta tentación? Y es lo que estamos aprendiendo. Si ustedes recuerdan, estuvimos viendo Mateo, ¿verdad?, capítulo 4, versículo 1 al 11, y luego decíamos que Marcos y Lucas hablan en cuanto a aquella tentación, y iniciamos hablando en cuanto a la primera tentación. La primera tentación, podemos ver que Satanás apela al cuerpo, ¿verdad? Apela al cuerpo. Siendo que nuestro Señor Jesucristo había ayunado ¿por cuánto tiempo? Imagínense, nosotros almorzamos en la mañana y en la tarde ya andamos, ¿verdad? Ahora 40 días sin probar bocado, o sea, en ayuno. Entonces vemos que aquí es donde viene Satanás, ¿verdad? Y decíamos que usó las mismas artimañas que usó ¿con quién? ¿Recuerdan? Con Eva. ¿Y cuáles son esas artimañas? ¿Cuáles son las 3 artimañas que usó ahí? ¿Los deseos de qué? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Vemos aquí cómo Satanás siempre quiere hacernos pensar que Dios, ¿verdad?, nos está quitando de hacer algo, ¿verdad? En la mentalidad humana, siempre estamos, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer otro? ¿Por qué Dios me está quitando esto? ¿Por qué Dios me está quitando lo otro? ¿Verdad? Porque realmente Satanás es el que está trabajando. Está trabajando, ¿verdad? Aquí vemos que empezó a trabajar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le dijo al Señor Jesucristo cuando vino aquí la tentación? Le dice,
vino el tentador, capítulo 4, versículo 3, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan, ¿verdad? ¿Sabía Satanás que podía hacerlo? Sí. Es el Hijo de Dios. Pero lo estaba tentando, ¿verdad? Aquí es donde vemos la tentación. Dice Pablo, ¿verdad? Todo me es lícito, mas no todo ¿qué? Conviene. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo puedo hacer, pero no todo conviene. ¿Sí me entienden? Entonces, vemos aquí que viene el tentador y le dice, ok, si eres hijo de Dios, ahí viene la prueba, la tentación. Pero aquí lo grandioso es de que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estaba preparado desde su niñez, ¿en qué cosa? En las cosas de su Padre, ¿verdad? Decía él, en los negocios de mi Padre estoy. Entonces, ¿cómo le respondió Cristo al tentador? Y ahí mismo lo dice, ¿verdad? Escrito está. Escrito está, ¿verdad? Vemos que ahora que ya tenemos la Biblia completa, esta cita se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Capítulo 8, versículo 3. Dice, escrito está. Esto es la enseñanza en la cual vamos a ver ahorita, ¿verdad? Y vamos a ir viendo continuamente. Esto nos deja saber a nosotros, ¿verdad? De que nosotros como cristianos tenemos que constantemente estar haciendo ¿qué? Y ya lo hemos visto en todas las clases casi, ¿verdad? Cada vez lo repito. Estudiando, ¿verdad? Estudiando, leyendo la Escritura, conociendo la Escritura, conociendo la forma de pasar aquellas pruebas. Entonces, aquí vemos que dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Entonces nosotros podemos ver que Cristo enfrentó la tentación, ¿verdad? Diciendo que alimentar a la persona espiritual interior es más importante que alimentar ¿qué cosa? El cuerpo físico. Esto es algo muy importante que nosotros debemos de tener en mente, hermanos, como cristianos. Debemos de tener en mente que lo más importante es lo espiritual. Es lo más importante lo espiritual. Recuerdan que mirábamos en la oración de Cristo, ¿verdad? En Juan 17, que decía, no son del mundo, como yo no soy del mundo. A veces estas palabras, ¿verdad? Y este cambio de vida, la gente a nosotros nos mira como que somos muy extremistas. Nos miran como que somos muy extremistas, como que no, hermano, tú te pasas ya. Tú ya te estás yendo más allá. Pero claramente, hermanos, no. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de hacer claramente lo que Dios dijo. ¿Se acuerdan en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15, 16? Sed santos, porque yo soy ¿qué? Santo. ¿Y qué es santo? Apartado de todo el mal. Entonces vemos aquí Cristo nos está enseñando, ¿verdad? El alimento carnal, las cosas carnales, eso no tiene que ver. Aquí la preocupación es lo espiritual. Lo espiritual, y es algo muy importante, ¿verdad? Podemos ver que si pueden anotar la cita esa, si la quieren leer con tiempo, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 6, con ustedes, para seguir avanzando, si no se me acaba el tiempo otra vez. Vemos que Jesús claramente vivió bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y esto mismo debemos de hacer cada uno de nosotros. Vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. Aquí no hay el yo pienso. Aquí no hay el yo creo. Aquí no hay el parece que dice esto. Aquí hay el que Dios dice, ¿verdad? Jehová ha dicho, Dios dice. La palabra de Dios nos enseña. Y esto claramente lo vamos viendo. La segunda tentación podemos ver que sigue ahí, ¿verdad? La segunda tentación podemos ver en Mateo capítulo 4, ahí mismo.
Versículo 5, ¿qué dice? Del 5 al 7. Hasta el 7, hasta el 7. Sí, gracias. Aquí podemos ver claramente, viene la otra tentación, ¿verdad? Viene la tentación en la cual vemos que Satanás desafía a probar la fidelidad de Cristo al Padre, ¿verdad? Viene a probar esta fidelidad. Entonces podemos ver que en esto Satanás claramente cita la Escritura o no cita la Escritura. Ahora tenemos la Escritura completa y este es el Salmo 91, 11 y 12, ¿verdad? Podemos ver cómo Satanás es astuto, ¿verdad? No hizo lo mismo con Eva, no manipuló las palabras de Dios. ¿Qué le dijo? Con que Dios te ha dicho, ¿verdad? Entonces vemos aquí quiso hacer lo mismo y lo hizo lo mismo. Entonces nosotros vamos viendo todo esto, hermanos, para ver que Satanás va trabajando de igual manera. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 2, versículos 15 al 17? Habla de que no améis al mundo, ¿verdad? Ni las cosas del mundo. Y luego nos habla ahí en el versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿No es lo mismo? Es lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos viendo, ¿verdad? Cómo aquí va a seguir manipulando la palabra Satanás, pero claramente vimos que Cristo, ¿verdad?, respondió él a Satanás, al tentador, con lo que ahora conocemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Jesús claramente dijo que debemos vivir por la palabra de Dios, ¿verdad? Eso debemos hacer nosotros, vivir por la palabra de Dios, pero debemos tener cuidado porque Satanás le añade a la Biblia y le quita. Todavía trabaja de esa manera, hermanos. Satanás le añade a la Biblia y le quita. Satanás le da a los cristianos carnales razones para respaldar sus acciones insensatas. Esto lo podemos ver. Aquel cristiano, entre comillas, que quiere vivir la mitad fuera y la mitad adentro, bueno, Satanás usa aquel cristiano, a que entre comillas decimos, ¿para qué? Para manipular la palabra, para aquellos carnales se sientan a gusto, se sientan cómodos. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos que Cristo, hermanos, está respondiendo con la palabra del Padre lo que es claramente pura. No anda con otros rodeos, ¿verdad? No anda con otros rodeos. Entonces vemos aquí que Satanás voltea la palabra, Cristo le responde. Estamos viendo, ¿verdad? También que hacer algo sin la autoridad de la Biblia es tentar a Dios, es desafiarlo y esto es pecado. Hay que tener cuidado en esto también, hermanos. Tener cuidado en hacer cosas que no son bíblicas, porque estamos desafiando la autoridad de Dios, ¿verdad? Entonces, ya vemos la segunda tentación. Ya vimos la primera, lo tentó en cuanto a hacer las piedras pan. Segundo, lo tentó en ¿qué? Que se tirara, ¿verdad? Que se tirara. Bueno, vamos a la tercera tentación. La tercera tentación la vemos ahí en Mateo 4, versículo 8 al 10. Si alguien gusta leerlo, puede.
Ahí está, hermanos. Nuevamente vemos que Satanás le ofrece a Cristo una manera, ¿verdad?, fácil de llegar a ser rey, porque él dice, yo te lo doy. Fácil de ser rey. Y vemos que como príncipe de este mundo, y estamos hablando de Satanás, y así lo describe Juan, ¿verdad?, en el capítulo 14, versículo 30, Dios le ha permitido a Satanás claramente, y este es el trabajo de Satanás, cierta cantidad y cierto control sobre sus reinos, sobre este mundo, lo terrenal, ¿verdad? Esto lo podemos ver. Satanás, podemos ver que estaba tratando de tentar a Jesús, estaba tratando de tentarlo con el propósito de alejarlo de aquel plan redentor de Dios, ¿verdad? De alejarlo de que se cumpliese a lo que Cristo venía a hacer, alejarlo de la cruz, porque Dios ya le había prometido los reinos a Cristo. O sea, ahorita vemos nosotros por medio de la Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 36, ¿qué le dice Pedro a aquella multitud? A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Señor y Cristo. Mateo capítulo 28, versículo 18, dice claramente, toda potestad se le ha dado ¿dónde? En el cielo y en la tierra, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí el gran poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí vemos que Satanás está tratando de usar, ¿qué cosa ahora? Los reinos. Ahora vamos a irnos acá hasta el día de hoy. ¿Acaso no usa Satanás estas cosas para el cristiano? Lo material. Lo material. Y recuerden, hermanos, no hay que malinterpretar esto, yo siempre se los digo. No hay que malinterpretar el tener. Dios bendice, uno trabaja. Lo que estamos viendo aquí es de que el hombre, cuando tiene la oportunidad de hacer más material y tiene que poner a Dios a un lado, se va hacia ¿dónde? Hacia lo material, es lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, vamos a usar un poco aquí la mente con nosotros. Siempre el hombre anda buscando querer tener poquito, más, ¿verdad? Más. Eso es completamente cierto. Estamos en un trabajo que, por cierto, ese trabajo, si nos ponemos a ver las bendiciones de Dios, ¿quién nos ha dado ese trabajo? Dios, ¿verdad? Dios. Pero Satanás está trabajando y usualmente este es el trabajador. ¿Cómo quisiera encontrar otro trabajo que me pague más? ¿Cómo quisiera encontrar algo que me pague más? Algo que no está satisfecho. Entonces viene la oportunidad, dice Satanás, aquí voy a pescar a este, ¿verdad? Este hermano que los domingos viene a la iglesia, los miércoles, un hermano muy activo, dice, aquí lo voy a pescar. Viene la oportunidad, se encuentra algún conocido o alguien que tenía tiempo de no ver, y le dice, ¿sabes qué? Estoy buscando a alguien que me ayude, y este es el pago. Y el hermano mira que el pago es mucho más, y ¿qué pasa con los ojos? Dice, hasta se le sale, ¿verdad? Pero la única de que, pues tienes que trabajar hasta los domingos. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Como cristianos, cuando nosotros comprendemos lo que Cristo está diciendo aquí, que el Señor nuestro Dios solamente adorarás a Él y solamente le servirás a Él, quiere decir que tú no vas a servir el dinero, ¿verdad? Recuerdan que Cristo mismo lo decía, no podemos servir a dos señores. Como cristianos que somos, nuestra fe debe de ser tan grande que nosotros vamos a estar felices y contentos donde estamos porque tenemos la oportunidad de estar adorando a nuestro Dios. Tenemos la oportunidad de estar aquí donde debemos de estar, glorificando el nombre de Dios, ayudando al cuerpo, a la iglesia. Pero lamentablemente es donde digo yo,
que fallamos por la manera de que no hacemos la respuesta, escrito está. ¿Qué es lo primero que respondemos cuando viene esa oportunidad? ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo empiezo para ir a decir porque ya? ¿Cuándo empiezo? Esto es solamente un ejemplo, hermanos, para ir viendo cómo Cristo trató con la tentación y cómo el hombre hoy en día trata con la tentación. Y si decimos ser cristianos, tenemos que tratar con las pruebas y la tentación como Cristo las trató. Como Él claramente estaba firme y Él estaba centrado en las cosas del Padre. Así nosotros debemos de estar centrados en las cosas del Padre. Esta es una gran enseñanza que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Vemos claramente que Cristo aquí derrotó a Satanás. Vemos la cita, ¿verdad? De Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Es bien claro. Dice, si adoramos a Dios, vivamos para Él y le obedecemos ¿a quién? A Dios. A Dios. Pero si vivimos para el mundo, este vendrá a ser el Dios que sirvamos y obedezcamos. Y no podemos hacer ambas cosas. Eso es lo que decía, ¿verdad? Mateo 6, 24. Si vivimos para el mundo, vamos a terminar adorando a las cosas del mundo, al mundo. Y no vamos a ver claramente lo que Cristo dice aquí. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esto es una gran necesidad que hay entre nosotros, hermanos, como cristianos. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo nuestra vida del punto de vista de Cristo. ¿Por qué creen que Pablo, y lo hemos visto, ¿verdad? Pablo claramente en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, cuando dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿por qué creen que Pablo tenía tanta firmeza en lo que estaba diciendo, hermanos? Porque él seguía solamente ¿a quién? ¿Sí entendemos, verdad? Cristo vive solamente para Dios, para el Padre. Nosotros como cristianos tenemos que vivir solamente para el Padre, para Dios. Y nuestro mayor ejemplo, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a ir viendo porque todavía hay más que vamos a ir viendo en cuanto a la vida de Jesús, ¿verdad? Estos solamente son pequeños detalles que estamos analizando para nosotros aplicarlas a nuestra vida, para nosotros ver qué nos enseña Cristo, para poder entender a Pablo, porque Pablo, ¿verdad?, amaba a Dios, amaba a Cristo. Por eso claramente decía, porque para mí el vivir es Cristo, Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo, decía él, porque él claramente estaba convencido, su convicción era tan grande. Entonces nosotros como cristianos, nuestra convicción debe de ser de esa manera, para poder decir, yo soy cristiano, ¿verdad? Yo soy cristiano. Continuando más adelante, vamos a empezar a ver en cuanto al ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús, vamos a ver algunas cosas, ¿verdad?, en cuanto a ello. Primeramente, vamos a tomar un poquito de tiempo para ver ahí lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Vemos que aquí es el principio, ¿verdad?, en el cual tenemos el récord de Mateo, porque hay el récord de Mateo, hay el récord de Marcos, de Lucas y de Juan, pero estamos viendo aquí el récord de Mateo, en el cual nos habla Mateo en el capítulo 4, versículo 17, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, empezó, ¿verdad?, aquel ministerio, empezó a hablar en cuanto al arrepentimiento, empezó a predicar, empezó a enseñar, empezó a decir, arrepentíos. Arrepentíos, empieza a hablar del arrepentimiento, ¿verdad? Porque claramente con ese propósito vino Cristo. Por eso cuando dice Cristo, cuando vino en primer lugar, Mateo 1:21, ¿a quién vino, hermanos? A los judíos. A los suyos vino, dice Juan 1:11, mas los suyos
no le recibieron. Pero todo esto tenía un plan, ¿verdad? En el cual allí, en ese plan, veníamos a entrar nosotros, los gentiles. Pero vemos cómo va la línea, ¿verdad? Entonces, viene hablando en cuanto al arrepentimiento. El registro de Mateo, podemos ver que nos está mostrando claramente a Jesús en Galilea. Cuando él dice desde entonces, aquí lo que dice este registro de Mateo, significa el tiempo en que Mateo está registrando el ministerio público de Cristo. Estamos hablando de lo que dice Mateo aquí, ¿verdad? Jesús, podemos ver que jamás cesó de predicar el arrepentimiento. Él mantuvo ante el pueblo el hecho de que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, dice ahí, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No era lo que predicaba Juan el Bautista también? ¿Verdad? Entonces podemos ver que el arrepentimiento claramente era un paso necesario para preparar al pueblo para la recepción del reino. El reino que ya se acercaba, en el cual Juan anunciaba, en el cual Cristo anunciaba, era el reino de ¿quién? El reino del Mesías. Y esto es lo que vamos a ver. Esto vamos a ir viendo en cuanto a ello. Vamos a ir viendo los ejemplos de Cristo predicando, ¿verdad? Pero vemos aquí el inicio. Arrepentíos. Entonces claramente podemos ver que el arrepentimiento es algo muy importante. ¿Qué es arrepentimiento, hermanos? Un cambio completo de vida. Por eso claramente si vemos el plan de salvación, primeramente es el oír, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Vemos que viene que hay que creer. Hay que creer lo que se está predicando, lo que se está anunciando, las buenas nuevas. El apóstol Juan lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces cuando nosotros creemos, viene la fe, ¿verdad? Por el oír, nosotros creemos, entonces viene el arrepentimiento. Y el arrepentimiento claramente debemos de entender que es el que se explica en Hechos capítulo 2, versículo 37. La palabra dice, y se compungieron, ¿verdad? ¿Se compungieron de qué? De corazón. Entonces, este es el arrepentimiento en el cual Cristo está hablando aquí. Arrepentíos. ¿Qué quiere decir? Un cambio de mente total, completamente. Un cambio de mente completamente. Un cambio de mente en el cual nosotros nos vamos a sacar los pensamientos terrenales, los pensamientos que Satanás nos ha puesto. Un cambio de mente en el cual nosotros nos vamos a poner a Cristo. Por eso ahora entendemos lo que dice Gálatas 2:20, ¿verdad? ¿Qué dice Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ese no es el arrepentimiento? Ese es el arrepentimiento. Claramente Cristo está diciendo arrepentíos. Cristo está preparando para lo que ya estaba a la puerta, ¿verdad? Ya estaba a la puerta. Le estaba hablando al pueblo de Israel, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Era esto algo nuevo? No, si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿no era lo que Dios le mandaba decir con los profetas al pueblo? ¿Qué les decía? Arrepiéntanse, regresen, arrepiéntanse, cambien por completo. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, que Cristo es claramente lo que está haciendo. El arrepentimiento era algo muy necesario para preparar. Hoy en día todavía sigue siendo lo esencial. Lo mismo. Para cuando nosotros lleguemos a las aguas del bautismo, entendamos que el viejo hombre quedó sepultado. Para cuando nosotros salgamos de las aguas del bautismo, entendamos que somos una nueva persona, como dice Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Cuando nosotros entendemos esto, entonces ya vamos comprendiendo lo que Cristo está anunciando y lo que Cristo está predicando. Estamos entendiendo lo que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en mente.
Lamentablemente el tiempo se ha acabado, hermanos. Vamos a continuar con este estudio, ¿verdad? El próximo miércoles vamos a hablar en cuanto a Jesús el Verbo, ¿verdad? Para explicar un poquito en cuanto a la palabra viva, en cuanto a lo que es Dios, la palabra logos, en inglés es word. Vamos a ver lo que nos dice ahí en Juan. Vamos a ver también a Jesús, ¿verdad? A Cristo como el exégeta del Padre, que es el que interpreta, ¿verdad? La palabra del Padre. Vamos a ver en cuanto a Jesús el Salvador, para ir entendiendo todas estas palabras que está diciendo aquí. Y vamos a ver en cuanto a Jesús el juez también, para ir comprendiendo y conociendo más a nuestro Salvador. Para conocerlo más, hermanos. Para así el día que tengamos que hablar de Él, no estemos como que, pues déjeme le hablo al predicador. Déjeme le pregunto a mi esposo, déjeme le pregunto. No. Para que nosotros conozcamos realmente a quién estamos sirviendo, a quién estamos siguiendo. A Cristo, el Rey. Vamos a dejar el estudio así, ahí, hermanos. Vamos a estar de pie para cantar el himno que el hermano tiene preparado. Que el Señor les bendiga.